un poeta que aprendió a escribir en hojas de plátano y es a mi criterio el más grande en la historia de Costa Rica. Yo soy Walter, esto es Mementos del Gallo y hoy hablamos de Jorge de Bravo. Como apasionados de las letras, el arte y la literatura, hablar de Jorge de Bravo no es algo que podemos tomar a la ligera, porque para muchos, incluyéndome, es el poeta más influyente y el más importante en la historia de Costa Rica. Hablar de don Jorge de Bravo no es solo decir nosotros los hombres, Milagro Abierto, Vigo o Bestiecillas Plásticas. Es hablar de un hombre que ha cambiado la forma de pensar de la literatura costarricense. El día de su nacimiento se dejaba leer en la prensa libre lo siguiente: Gran matanza de mujeres y niños. El más espantoso bombardeo de la lucha española tuvo lugar ayer contra Barcelona. La aviación italiana procedente de Palma solamente bombardeó viviendas de los barrios más poblados sin objetivo militar alguno. Salamanca quiere justificar estos horrores diciendo que no son españoles los que buscan la tranquilidad de la retaguardia, agregando que España no está en los edificios ni en las ciudades, sino en las ideas y en el numen del general Franco. Este 31 de enero nacía en Santa Cruz de Turrialba Jorge Delio Bravo Brenes, en un hogar de campesinos muy humilde. Como se podrán imaginar, debido a la situación económica, desde muy pequeño trabajó para ayudar a la familia, ya que él era el único hombre entre 4 hermanas, a las cuales se dice adoraba con todo su corazón. Su padre, don Joaquín Bravo, era un campesino muy humilde, como decimos, de la zona, y lastimosamente, como mucha gran parte de la población de ese entonces, era una persona analfabeta, mientras que su madre, Cristina Brenes, sí sabía leer y escribir, por lo que le enseñó al pequeño Jorge, debido a su insistencia desde muy pequeño, a escribir, y de aquí viene el nombre del video, porque él se dice que aprendió a escribir en una hoja de plátano con un palito. Ya más adelante, cuando obtuvo un poco más de conocimiento, compraba casquillos y hervía unas bayas en ellas para poder obtener una tinta morada oscura, y con ella comenzó una carrera en las letras que hasta el día de hoy se recuerda. Al crecer en este ambiente tan complicado económicamente, el pequeño Jorge nunca tuvo acceso a los libros. Aparte de que en su pueblo natal, Guayabo, no existía una escuela, la más cerca se encontraba en Santa Cruz y para llegar había que transitar 4 horas de un duro camino a pie. Trabajaba con su padre para ayudarle hasta las 2 de la tarde. Luego de esto se iba a trabajar a una pequeña siembra de maíz, de la cual sacó dinero suficiente para comprar su primer libro, el cual fue un diccionario que devoró a la luz de las velas. No fue hasta que cumplió 14 años que su padre lo llevó a la escuela de Santa Cruz de Turrialba, donde la directora, doña Teresa de Albán, al ver la insistencia del joven, lo aceptó y además supo ver un poco de diamante en bruto que él era, ya que en solo un mes fue ascendido hasta el 6º grado y la misma directora se encargó de gestionarle una beca para que pudiera seguir sus estudios en el Instituto Cleomiro Picado en Turrialba. Con 15 años logró terminar su educación primaria y se fue a vivir a la casa de su abuela materna en Turrialba para continuar con los estudios secundarios. Ya en estas épocas comenzó a publicar sus primeros versos en el desaparecido diario El Turrialbeño. Llegó hasta el 3er grado de secundaria cuando lo tuvo que abandonar, como no de nuevo, por problemas económicos. Esto sería una constante en los estudios de don Jorge. Así que se entró a trabajar como supervisor en la Caja Costarricense del Seguro Social. Con 21 años contrae nupcias con Margarita Salazar, a quien había conocido hace poco, y con ella forman un humilde hogar. Ella cuenta que cuando llegó a la cama donde dormía Jorge en casa de su abuela, encontró que nada más tenía un tocadiscos y la cama abarrotada de libros. Así que con solamente unos cuantos platos y su amor, echaron a andar esa familia. Con 21 años ya tenía un hogar que estaba comenzando a formar, pero también formó una asociación de poetas muy importante para la vida de la poesía del país. Era el Círculo de Poetas de Turrialba. Encontré un programa donde se hablaba de todos estos años haciéndole un homenaje a un Jorge de Bravo, y a continuación dejo varias de las palabras de estos expertos que se reunieron, varios poetas y artistas de todas las clases. Con respecto a todo esto, en el mismo programa, don Francisco Zúñiga Díaz diría lo siguiente: Muy interesante. Recuerdo más o menos que por los años 60, cuando aparecían en las paredes de San José unos papeles invitando a leer poesía, una especie de graffiti, fue una de las primeras manifestaciones que tendría la poesía en el ámbito nacional. En ese momento empezó una etapa muy interesante de la literatura costarricense, concretamente de la poesía.
al considerar la necesidad de que los poetas pudieran organizarse. Ya no era el poeta aislado que publicaba un libro si acaso, porque no tenía respaldo, sino que eran los poetas empezando a organizarse, y claro, detrás de aquella manifestación estaba la figura de Bravo. Ese movimiento surgió aquí en Turrialba, con Jorge de Bravo, Marco Aguilar y Laureano Albán, y otros. Se llamaba el Grupo de Poetas de Turrialba. Recuerdo que al poeta Mario Picado se le ocurrió que podíamos venir a Turrialba a conocer ese fenómeno, entonces nos vinimos un día. Fabián Dobles, Juan Manuel Sánchez, Alfonso Ulloa, Mario Picado y este servidor. Este grupo tenía otra curiosísima, extrañísima. Era patrocinado por la Municipalidad de Turrialba, es decir, se reunían en las instalaciones de la Municipalidad de Turrialba y con el polígrafo de la Municipalidad tiraban sus libritos, líneas grises, muy modestos, modestísimos, pero que, por primera vez, tiraron a la calle a estos tres, Jorge de Bravo, Laureano Albán y Marco Aguilar, y a los otros que no recuerdo en este momento. Nos vinimos para acá y los conocimos. Tuve entonces el gusto de conocer a Jorge y a los demás. Después la vida nos colocó más o menos en el mismo camino. Estuvimos luchando en varias cosas juntos, sobre todo en eso de dignificar un poco la producción poética, consiguiendo que se publicara, que los periódicos y las editoriales le abrieran campo. Recuerdo que a Jorge de Bravo lo colocamos en la editorial Costa Rica, porque considerábamos que ahí hacía falta un elemento que nos ayudara. Creo que Jorge de Bravo es el elemento poético que debe permanecer de por vida en la poesía costarricense. Los escritores se mueren, algunos son ignorados, otros se ignoran definitivamente. Cuando uno es ignorado se recuerda nada más en el aniversario. Pero yo creo que a Jorge de Bravo hay que abonarle, no solo la influencia que tuvo en los poetas de su generación, sino la vigencia que sigue teniendo. Hay muchachitos muy jóvenes, de 20 años ahora, que no conocieron a Jorge de Bravo, que no saben nada de él, pero que escriben como escribía Jorge de Bravo. Jorge viene siendo un maestro, creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer. En los años de Círculo de Poetas, don Jorge tenía un programa radial en la desaparecida Radio Turrialba, donde durante media hora hablaba de sus aficiones, o sea, la poesía, leía poesía y leía lo mismo que él escribía, siendo este un espacio en el que demostraba lo importante que era para él esta forma de expresión artística. Se dice que realizó estudios por correspondencia de periodismo, además de que, siendo él tan interesado en los conocimientos, realizó otros estudios de manera autodidacta. Y es que don Jorge era muy conocido, incluso en su trabajo, por tener una gran relación con los trabajadores, cosa que le sirvió un ascenso y que lo llevó a lugares tan diversos como San Isidro del General o Heredia. Cuenta una ocasión que trabajando en un lugar de un político muy eminente de la época, logró convencer a más de 200 trabajadoras de que dieran su nombre para asegurarlas, ya que este político las tenía amenazadas y vivían bajo un estándar del miedo. Y es que la vida de don Jorge de Bravo transcurrió siempre en un ambiente muy humilde. Como hablamos hace poco, desde que era pequeño vivió en un ambiente con mucha pobreza y siempre se sintió muy tocado por los problemas sociales. A propósito de todo esto, su amigo del Círculo de Poetas, Marco Aguilar, diría lo siguiente sobre su implicación social. Sí, tal vez esta sea la ocasión para decir que muchas veces amigos y conocidos me han insistido en escribir lo que sucedió en ese tiempo, para que no se pierdan muchos detalles de lo que solo uno puede conocer. Yo vivía a 25 metros de Jorge. Nosotros no solo éramos amigos y escribíamos juntos, sino que incluso a veces amanecíamos juntos escribiendo, siempre con un pichel de café y a veces hasta Margarita amanecía con nosotros. Entonces es claro que yo soy testigo de primera mano. Es posible que dentro de un par de meses empiece a recopilar los recuerdos de ese tiempo para ponerlos en orden. En cuanto a la pregunta concreta de dónde o cómo fue que él tomó conciencia de los problemas sociales, bueno, Ramiro, los que ya tenemos canas lo recordamos bien, eran tiempos especiales en Costa Rica. En primer lugar, cuando a Jorge lo nombraron inspector de la caja se enfrentó con los problemas sociales de una manera muy descarnada. Visitó las casas de los peones, vio la miseria y la pobreza, la opresión y la forma de cómo los patronos trataban a sus peones. Eso fue un golpe muy importante para él. Además, no olvidemos el contexto en que se produjo la mayoría de esta literatura. Estamos hablando de los movimientos hippie, de la guerra de Vietnam, de la lucha contra Alcoa, la Revolución Cubana. Es en este contexto en el cual Jorge produce la mayoría de su poesía más impactante. Creo que ese trabajo está por escribirse. Yo me propongo colaborar un poco en ese aspecto. En 1965 terminó por fin sus estudios secundarios y en esos mismos años también fundó lo que sería una evolución del Círculo de Poetas Turrialbeños, el conocido como Círculo de Poetas Costarricenses. Sobre sus recuerdos de esta época más en la capital, habla así el también eminente escritor Isaac Felipe Azufeifa.
El nombre de Jorge de Bravo estaba unido al nombre de un grupo llamado Los Poetas de Turrialba. Entiendo que sigue existiendo, en realidad siguen trabajando todos en la vida literaria del país. Lo conocí en San José, precisamente haciendo trabajos en el Círculo de Poetas. Había una célula en San José y con ocasión de haber recibido en el grupo a un crítico europeo que venía por el país y que se enteró de la existencia de este grupo, los miembros del Círculo de Poesía se reunieron. Yo no era miembro de ese círculo, pero fui invitado a aquella reunión en la cual de Bravo presentó algunos poemas, de los últimos que había redactado. Seguimos viéndonos porque él era estudiante y naturalmente tenía interés en que nosotros nos encontráramos para hablar de nuestros proyectos. Fue después, cuando él se matriculó en primer año de la Escuela de Letras en Filosofía, cuando empezamos a conversar más a menudo. Que convivió con él nos cuenta un poco de cómo fue este hecho tan gustoso para ellos y de un poco de todo lo que le transmitía tanto don Jorge de Bravo como su poesía. Por ejemplo, tenemos este relato. Así que teníamos alguna relación con los poetas. Volviendo a la llegada de Bravo a mi taller, esto fue precisamente en el año 1955, cuando Jorge tenía 17 años. Llegó Jorge y hablamos un rato. Yo no noté nada extraordinario en ese momento. Pero luego, cuando trajo algunos poemas, yo no sé por qué, muy desconfiado le pregunté: «¿Pero usted, muchacho, hace estos poemas? ¿Usted los escribe realmente? ¿Usted lo hace?» «¿Cómo no? Claro», me contestó Jorge. «Puedo hacer muchos más». Yo no podía creerlo, porque ya antes me había pasado algo similar. Yo puse en duda a otra persona, a don José Gómez Laurito, turrialbeño que escribe muy bien y que siendo un chiquito me llevó unos escritos y eran tan perfectos, tan lindos. Pero no lo pude creer. Entonces Jorge de Bravo me mandó su primer poemita y lo publiqué en el periódico El Turrialbeño. Es un poemita chiquito, se llama Estrellas de Lejanía, pero tiene como virtud la frescura y la espontaneidad del poeta, porque aquí no estaba enfrentado a ninguna tendencia poética ni estaba muy metido en la literatura, sino que era fresco y espontáneo. Marco Aguilar decía de Jorge de Bravo que es como los arroyos de allá de Santa Cruz, que corren ricos, puros, bonitos. Además, y aunque no sé quién lo escribió, alguien dijo que, como siempre decimos en los pueblos, los verdaderos valores turrialbeños siempre pasan inadvertidos. Decía quien escribió esto que Jorge de Bravo era poeta de lo celeste y lo vernáculo, no uno de esos valores que se esfuman pronto en la mente de los ciudadanos cultos de esta localidad. Tenía el temor de que lo olvidáramos y decía que la sensibilidad e inspiración de Bravo brotan espontáneamente de su mundo de fantasía y de su mundo real, producto del ambiente de lucidez y de imaginación en que constantemente vive. Captó una verdad de Jorge de Bravo que nunca comprobé. Jorge de Bravo nunca tuvo la visión del hombre común. Yo creo que nunca vio el mundo como el hombre corriente. No podía dejar de ser poeta ni un instante. Era una visión extraña. Constantemente estaba en la poesía. Jorge podía producir 50 sonetos, 50 poemas al día y no los guardaba siquiera. Fui su jefe aquí en el Seguro Social. La secretaria en las tardes recogía la poesía que había producido Jorge de Bravo y había tirado al canasto de la basura. Ahí estaba la poesía. La chinita Cristina Quiroz, la secretaria, cogía esa poesía y se la llevaba para la casa. Le decía a Jorge: «¿Pero qué sentís? ¿Por qué no podés dejar de ser poeta en un minuto, en un segundo?» Y él replicaba: «Es que no puedo, siento que me ahogo, tengo que lanzar eso fuera de mí». En 1967 logra entrar por fin a estudiar en la universidad, 2 años después de haber terminado sus estudios secundarios. Logra entrar a la Universidad de Costa Rica a la Facultad de Filosofía y Letras, estudiando la carrera de Filosofía. Con 29 años ya seguía trabajando en el Seguro Social, por lo tanto se compró una moto para movilizarse, pero esta sería parte de su trágico final, ya que el 4 de agosto de 1967 el gran poeta de Costa Rica fue arrollado por un conductor de un jeep borracho, y termina de esta manera tan poco poética la vida de un ser que siempre vio en la suya poesía pura. En los diarios de la época se dijo muy poco acerca de su muerte, pero entre lo poco rescatable que logré encontrar está lo siguiente. Ministerio de Educación Pública, Dirección General de Artes y Letras, pasa por la pena de comunicar el sensible fallecimiento del distinguido poeta Jorge de Bravo Brenes, premio en poesía año 1966 y premio en los Juegos Florales año 1966, presidente de la Asociación de Autores y director de la Editorial Costa Rica, y hondamente conmovido expresa su pesar a la estimable familia doliente. La Caja Costarricense del Seguro Social comunica con pesar el sentido fallecimiento del señor Jorge Delio Bravo Brenes, Premio Nacional de Poesía 1966, empleado de su sección de inspección. Manifiesta su más profunda condolencia a sus familiares. Los funerales se efectuaron ayer viernes en la ciudad de Turrialba.
La editorial Costa Rica, profundamente conmovida, se asocia al duelo que aflige a las letras nacionales con motivo del fallecimiento del poeta Jorge de Bravo, miembro de su consejo directivo y presidente de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas. Sucesos. Trágicamente muere el poeta Jorge de Bravo. En grave accidente de la circulación que se produjo en horas de la madrugada de anteayer en esta cápita, falleció el laureado poeta nacional Jorge Delio Bravo Brenes. El accidente se produjo frente a la cervecería Traube, donde su motocicleta, placas M473, se estrelló contra el Jeep 15869 de Francisco Bolaños. El fallecimiento del señor Bravo se produjo en el mismo lugar del accidente, según los informes ofrecidos por el sargento Rodrigo Aguilar, quien se presentó al lugar del suceso para levantar la información del caso. Al lugar se apersonó el alcalde penal, licenciado Arnoldo Salas Miranda, y el médico forense, quienes levantaron la información correspondiente al trágico suceso y ordenaron levantar el cuerpo para llevarlo a la morgue de la Corte Suprema de Justicia, donde sería entregado a sus familiares. Y es que, aunque para la época no se dio mucho interés a la muerte del gran poeta de nuestro país, 25 años después de su deceso se seguía recordando. Encontramos también este artículo bastante interesante del diario La Prensa. Jorge, debiera imaginarte fatigado y te recuerdo siempre vigoroso. Pro hacia el amor y el viento rencoroso, de dar al frente de nosotros tu cuidado, contra tu firme pecho amurallado. Se remansa el tiempo y el puntal de tus hombros poderosos sostenía la tierra de lado a lado. ¿Dónde estarás, Jorge? Sobre mis penas veo tu figura siempre erguida. A mi rendido corazón asombra siendo tuya la causa latinoamericana. Ay, Jorge nuestro, como yo nunca pude conocerte. A 25 años de haberte ido, y de todos, Jorge, no quiero verte muerto ni sepultado. Prefiero seguir creyendo que estás en algún lugar de nuestra América. José, julio de 1992. Años después de su muerte ha sido condecorado con varios honores. Por ejemplo, hay una escuela en Turrialba con el nombre de Jorge de Bravo. Además, hay una hermosa escultura en la misma localidad que se implantó hace pocos años. También fue nombrado Benemérito de la Patria. Pero para mí, el recordatorio más importante que tenemos de la vida de Bravo y que refleja de justa manera la importancia de este para la poesía nacional es que el día de su nacimiento fue nombrado como el Día Nacional de la Poesía en Costa Rica. Aún así, la literatura costarricense siempre va a estar en deuda con de Bravo, porque lo que él escribió y transmitió en su época ha sido de vital importancia para todas las generaciones de escritores que vinieron después. De Bravo fue uno de los primeros que se encargó de bajar la poesía de ese pedestal aristocrático donde se encontraba anteriormente y volverlo algo más del pueblo, ya que él le imprimió una humanidad más propia a las personas y que solo pocos ojos podrían haber convertido en verso. Somos muchos los que hemos sido tocados por Jorge de Bravo, los que hemos visto en sus poesías y en sus letras cosas muy interesantes de nuestra Costa Rica, y deberíamos ser dignos portadores de este legado tan rico y extenso. En esta entrevista, don Isaac Felipe Azofeifa dice que lastimosamente la poesía de Braviana para la época no era algo muy internacional, puesto que en Costa Rica siempre nos encargamos de no darle importancia a la poesía, a la literatura y a las letras, nada más que un pequeño círculo llega a ellas, pero si podemos escuchar de Bravo es porque ha sido una persona que trascendió estas fronteras. Incluso políticos corruptos han recurrido a sus versos para ilustrar sus retorcidas ideas, y es que de Bravo es una figura que trascendió el círculo oculto de Costa Rica y llegó a las masas. Como ya he repetido bastante, en mi humilde opinión, Jorge de Bravo es uno de los poetas más importantes de Costa Rica, sino el que más, así que no encuentro mejor forma de despedir este video que leyéndoles un pequeño poema de don Jorge. Sin más por el momento, yo soy Walter, esto es Mementos del Gallo. Si les ha gustado este video denle like, suscríbanse y compártanlo para que llegue a más personas. Así que los dejo con este poema llamado Hombre. Soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza. Yo exijo por lo tanto que me dejen usarlas. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga, pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. Pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras, y exijo por lo tanto que me dejen usarlas.